Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están hoy? Tenemos la fiesta de la Epifanía en la liturgia. Regularmente se celebra el 6 de enero, pero para que pueda asistir más gente, se pone en este domingo. Y es fascinante el texto que muestra la liturgia. Regularmente lo conocemos como de los Reyes Magos o los Santos Reyes. En la liturgia, en el Evangelio, nos narra cómo de Oriente llegaron estos hombres a llevarle regalos a Jesús, oro, incienso y mirra. Alguien dijo, si en lugar de hombres hubieran sido mujeres, en lugar de oro, incienso y mirra, hubieran llevado pañalitos, leche, hubieran llevado como cosas muy prácticas, ¿no? Bueno, pero es un chiste. Eh, Miren, ¿qué sabemos de los magos de Oriente? La tradición le ha puesto varias cosas que son interesantes de entender. Regularmente la tradición dicen que eran tres: Melchor, Gaspar y Baltasar, uno güerito, otro negrito, otro así medio tostadito, que venían montados en tres animales diferentes: un caballo, un camello, un elefante, con sus coronas de reyes, que llegan con Jesús y le ofrecen sus regalos, unos cofres, oro, incienso y mirra, guiados por una estrella. Ese es el resumen rápido. De eso, la Sagrada Escritura no habla concretamente de muchas cosas. Por ejemplo, no dice que fueran tres. Algunos de los que estudian dicen que posiblemente fueron más, pudieron haber sido más, posiblemente sí. Además, para un viaje tan largo, posiblemente algunos llevaran inclusive hasta algunos servidores. Cuando la gente famosa, pudiente, los reyes, gente importante de aquel tiempo viajaba, siempre llevaba también gente que le ayudaba. Entonces posiblemente pudieron no solamente haber sido tres personas, sino haber sido más. Y yo estoy seguro que eran más porque cuando yo le escribía la carta a los santos reyes, y si por alguna razón se retrasaban, había el rey Manquito que llegaba un poco después. Entonces ahí está, que sí pudieron haber sido más. Eh, Reyes. El relato no dice que fueran reyes. Eso se le adjudica porque otros textos dice en el Antiguo Testamento, los reyes vendrán y se postrarán ante ti. Entonces, por eso se dice que posiblemente eran reyes, aunque la Sagrada Escritura en el relato no lo dice tal cual. Eh, el color de la piel. Tampoco dice que fueran morenitos o güeritos. La Sagrada Escritura, eso en la tradición, es decir, al paso del tiempo, se han ilustrado o representado de esa manera para significar que son personas que vinieron de los confines del mundo. No sé si uno de África, otro de Asia Central y otro europeo, y por eso se les pone, se les significa con esos rasgos, con esos colores de piel. Aquí lo interesante es entender que la misma tradición pone a estos personajes de esta manera para intentar darnos a entender algo mucho más profundo. Un caballo, un camello y un elefante son animales típicos de regiones muy distantes, y ponerlos juntos ante el nacimiento de Jesús, hasta para un niño pensaría, oye, ¿por qué no vienen los tres en caballo? A lo mejor es más rápido. Ah, porque vienen de diferentes lugares. La Sagrada Escritura dice, y sobre todo hoy en las lecturas, si las escucharon con atención de la misa, pues vendrán de todos los lados, o sea, tus hijos y tus hijas de los confines del mundo vendrán. Entonces es lo que está representando aquí la tradición, es decir, cómo tradicionalmente ponemos a estos personajes, los santos reyes o reyes magos, inclusive con los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar. Es una manera catequética de entender lo que la Sagrada Escritura dice de muchas maneras. Es como poner en un, llamaríamos, en un escenario pequeñito del nacimiento, todo un relato bíblico. Los mismos nombres es difícil entender o saber si realmente se llamaban así. Además que en cada idioma el nombre se pronuncia diferente y detalles como eso. Pero no está mal, no está mal decir esos nombres, no está mal significarlos de esa manera para una manera de irlos entendiendo. Porque además hay un detalle bien interesante. Cuando el relato dice que llegaron estos magos, encontraron a Jesús en su casa. Esto es bien interesante porque, bueno, ¿dónde nació Jesús? En un pesebre, pero el relato bíblico, si lo leemos con atención, dicen que lo encontraron en su casa. ¿En su casa dónde? Pues en Belén. Entonces, quiere decir que cuando los reyes encontraron a Jesús, cuando finalmente, guiados por la estrella, ahorita iremos un poquito para allá, no era la misma noche del nacimiento.
En el nacimiento, algunas horas o días después, llegaron los pastorcillos. Esos sí llegaron así inmediatamente, avisados por el ángel, pero los reyes no. Bueno, ya dijimos que a lo mejor no eran reyes, sino que es una propiedad que se les adjudica, pues un cargo, más bien eran gente conocedora, gente de ciencia, eran sabios. Igualmente, a ver si no me desvío mucho, el término de decirles magos no es el término de un mago que hace magia como lo entendemos hoy, mucho menos de un hechicero, de un brujo, ¿no? En aquel tiempo se les llamaba así a las personas conocedoras de la ciencia de aquel tiempo, que conocían un tanto las estrellas, las estaciones, las propiedades de algunas plantas, algo de medicina. Pues los médicos de aquel tiempo o la gente de ciencia de aquel tiempo era muy distinta a como la entendemos hoy. Y pues algunos estudiosos dicen que a ellos se les llamaba con este nombre de magos. Otros más bien les gustara decir que sabios, unos sabios de Oriente. ¿De qué lugar concretamente? Pues no dice la escritura de dónde, de Persia o de algún lugar por ahí. Pero cuando la escritura no dice concretamente algo, también está dejando en términos más abiertos para decir que es un agente de ciencia que buscando la ciencia y la verdad llegó a encontrarse con Dios. Ahí está ya el mensajito teológico. Pero bueno, vamos a regresarnos otra vez acá. Algunos dicen que al menos 40 días María y José sí se quedaron en Belén. Recuerden que ellos no eran originarios de Belén, fueron allá porque había un censo. Ellos eran de Nazaret. La distancia entre Nazaret y Belén, caminando, dicen que que son como unos 140 kilómetros, que se duraban caminando unos 7 días. Además, tenían que cumplir con el rito de ofrecer por el niño nacido, el primogénito, en Jerusalén, en el templo, unas tórtolas. Entonces, al menos se quedaron 40 días a que se cumpliera el tiempo para caminar esos 10 kilómetros desde Belén a Jerusalén y no regresarse hasta Nazaret y volver a ir a Jerusalén para el ofrecimiento. Interesante, ¿no? Ya cuando vemos la geografía dice, bueno, suena razonable. Y dice el texto que en su casa, lo más probable es que José, por sus habilidades, hubiera encontrado trabajo y hubiera, no sé si conseguido, comprado, o le hubieran rentado una casa, pero estaban viviendo en una casa cuando llegaron estos sabios de Oriente. Esto es bien interesante porque José no es que fuera una persona demasiado pobre, la Sagrada Familia no es que estuvieran viviendo en la miseria. De hecho, yo creo que Jesús nació en un pesebre no porque no llevara unas moneditas José para pagar un alojamiento, sino porque simplemente estaba demasiado ocupada la ciudad en ese momento. Y si José buscó otro lugar y encontró un pesebre, encontró como un establo, es que al menos era lo más digno que podía conseguir. Les digo otra vez, no que José se haya lanzado a la aventura sin dinero y sin nada y a ver dónde nos dan hospedaje. No, no había. José era un hombre de ciencia, más bien un hombre de oficio, de oficio. Porque díganme hoy, en el día de hoy, obviamente ser carpintero en aquel tiempo no es como ser carpintero hoy, pero inclusive en el tiempo de hoy los carpinteros no es que sea el oficio más simple del mundo. Digo, si a mí me ponen a hacer una puerta, aunque me den todas las herramientas, yo creo que queda toda chueca. Hay que tener oficio para saber hacer bien una puerta o para saber ser constructor del estilo que se hablaba de José. Por lo tanto, José Previsor logró conseguir un lugar un poco más digno, no sé si decir un poco más digno, pero más adecuado, vamos, para la Sagrada Familia, ahí en Belén. Por eso allí llegan los magos y le ofrecen sus regalos. Este también es un tema interesante y muy... y que nos va a dar muchas sorpresas. Bueno, miren, ¿qué le regalaron estos hombres que le ofrecieron al niño? Oro, incienso y mirra. Muy probablemente en la liturgia que fueron, en las homilías, y el padre dijo, bueno, pues le ofrecieron oro porque le reconocen como rey, le ofrecieron incienso porque le reconocen como Dios, y mirra porque reconocen como humano y predice un poco el sufrimiento que va a tener. Es decir, los sentidos teológicos de esto. Y sí, posiblemente también, yo también lo usé para decir en la predicación de hoy, que hoy a lo mejor no le vamos a ofrecer a Dios oro físico, aunque en algunos templos sí le ponemos,
pero reconocerle como rey es seguir sus normas, sus leyes, la ley de la bondad, del perdón, del amor. O sea, si yo tengo a Dios como rey y le reconozco, pues vivir en su reino es vivir bajo sus términos, los términos del amor de Dios. Probablemente también escucharon que ofrecerle incienso desde siempre se ha conocido que el incienso tiene este toque místico que se le ofrece a Dios, que representa la divinidad. Entonces, que estos hombres sabios están reconociendo que aquel niño tiene, no todavía pues con toda la lucidez de que es el Hijo de Dios, pero están reconociendo la divinidad, que hay el toque de Dios en esa situación y por eso le dan el incienso y la mirra. Bueno, y nosotros la manera de ofrecer el incienso a Dios, aparte de que sí en algunas celebraciones litúrgicas usamos el incensario, le ponemos incienso y pasa allí el monaguillo esperando no quemar a nadie, aventando un mito, pues da la sensación mística, el olor, nos mete en el ambiente en cuestión de eso. Para nosotros, hoy en día, ofrecer a Dios el incienso es ofrecer las oraciones, la adoración, el reconocimiento, la asistencia a la liturgia y todo esto. Es una manera de nosotros ofrecer incienso, ya no físicamente, sino espiritualmente. Y la mirra, yo creo que la mirra, la manera de ofrecer hoy en día mirra a Dios es el mismo sufrimiento. Sufrir con paciencia muchos de los males que ya tenemos y que, y digo, ya tenemos ya en nuestra edad, aunque no estoy muy viejo, pues ya le empieza a doler una rodilla, ¿no? Las dificultades que vivimos, algún accidente que ocurre, también es una manera de sufrir con paciencia, son las mirras que ofrecemos a Dios. O también, el otro caso, ya que la mirra es una sustancia que se usa o se usaba sobre todo como para curar heridas, para embalsamar cuerpos también, pero sobre todo en contra de infecciones o hasta de males estomacales, pues también una manera de ofrecer mirra es ser nosotros mirra para los demás, ser un bálsamo para los demás, ayudarle a los demás con sus propias heridas, con sus caídas. Es una manera también de nosotros simbólica, significativa, inclusive sacramentalmente ser mirra para los demás, ¿no? Pero aquí hay un punto bien interesante. Fíjense que después de que llegaron los magos con Jesús, estaba esperando el rey Herodes que regresaran por Jerusalén y que le dijeran dónde estaba el niño con la mentira de ir a adorarlo, pero en realidad estaba buscando deshacerse de él porque le dijeron que iba a ser rey, que había nacido un rey y él quería ser el único rey. Después de esto viene el acontecimiento de que mandan matar a los niños de Belén y sus alrededores, ¿no? Y en sueños, José recibe la indicación de tomar al niño y de llevárselo para que no lo maten. Aquí hay un punto que a mí me gusta reflexionar. José creía en Dios y muy probablemente con una fe más profunda que la tuya y la mía. Y José no dijo, bueno, pues si este es el Hijo de Dios, pues ¿quién lo va a matar? Dios va a poner, va a mandar a ángeles y le va a poner casi un escudo protector y yo me voy a quedar aquí porque yo creo en Dios. Eso se llama fideísmo, creer ciegamente que la providencia de Dios va a suplir absolutamente todo lo que, inclusive lo que a ti te tocara. ¿Qué hace José? José toma el niño y se va. Pues dice, si Dios me está indicando eso, aunque Dios pudiera defenderlo y que cualquiera que tocara al niño con mala intención se le secara la mano, pero no, o sea, Dios sigue respetando humanamente, vamos, las normas, las leyes naturales y dice, bueno, si el niño está en riesgo, llévatelo, no lo vamos a exponer, vamos. Y los regalos que les dieron los magos a José le ayudaron para la misión que Dios le estaba dando. La mayoría coincide que José no se hizo rico con el oro que le dieron los magos, porque uno pensaría, bueno, pues le entregaron oro, salimos de la pobreza, quedó cuajado José en dinero, ¿no? La mayoría dice que no, porque después la vida de Jesús también sigue siendo austera o el ofrecimiento que hace José y María por el niño, pues son un par de tórtolas. Antes o después de los reyes, no sé, pero, o sea, no se hizo millonario, pero sí, seguramente el dinero que recibió le sirvió para emprender un viaje
irse a vivir como exiliado en un país extranjero y empezar desde cero, o al menos tratar de vivir unos 2 o 3 años antes de que se le indicara que regresara. Fíjense cómo estos elementos, el oro, que tiene un significado espiritual de reconocerle como rey, también tiene una utilidad humana que le va a servir para la misión que Dios le concede muy humano. Curioseando entre eso, pensaba, bueno, y el incienso, ya sabemos que el incienso espiritual y teológicamente se entiende que se le reconoce como Dios y humanamente. Fíjese que es bien interesante porque el incienso se empieza a utilizar en la iglesia, sobre todo en la iglesia católica, mucho más, porque sirve para purificar de bacterias así biológicas, el lugar donde se está. Las primeras misas que celebraban los cristianos tenían que hacerlas a escondidas en las catacumbas, que eran una especie de cavernas donde más bien parecían cementerios que olían feo y podrían estar contaminadas. Entonces ponían incienso para purificar el aire. En un camino por el desierto, el que tenía que emprender José con el niño, con esas, no sé, nunca he tenido la experiencia de caminar por el desierto días o semanas, con un niño pequeñito, definitivamente el incienso iba a servir para una cuestión médica incluso. Algunos dicen, por ejemplo, si el niño estaba pequeño y había moscas o algún insecto, el incienso servía para espantarlos. Hoy todavía sabemos que para los zancudos ponemos unas cositas que avientan un mito y nos liberan de eso. Entonces el incienso no solamente sirvió para alabar a Dios, sino para proteger a aquel niño, para crear un ambiente que le pudiera ayudar ante una infección de la piel, ante los insectos, ante los hongos que puedan salir en un camino por el desierto. Pues, supongo llevaban al niño así abrazadito, el sudor, no sé, pero sí tiene una función. Entonces, el hecho de que recibiera incienso tiene una cuestión muy útil humanamente hablando. Y la mirra, ya dije que teológicamente significa de alguna manera que se le reconoce, hasta por el color un poquito rojizo, se le reconoce que aquel niño va a sufrir o están de alguna manera diciendo, profetizando la muerte de Jesús por la sangre. Pero humanamente la mirra era elemental porque es un antiséptico que ayudaba para las heridas, que aparte de tener un olor agradable, todo lo que ustedes quieran, entonces llevar mirra en el desierto era básico, era básico. Yo creo que todas las personas que iban en el desierto, inclusive los caminantes, siempre deberían de llevar la medicina o el medicamento básico que se conocía en aquel tiempo y los bálsamos, como la mirra, era totalmente útil. Qué curioso aquí, si se ponen a pensar. Al principio dije que este chiste de que si en lugar de hombres los magos de Oriente hubieran sido mujeres, hubieran llevado pañalitos, leche, etcétera. Fíjense que en este sentido no se quedaron atrás los magos de Oriente porque le dieron las cosas más útiles a José, con un significado teológico, pero con una practicidad humana. Qué interesante, ¿no? Así es Dios. Vean cómo pues inclusive los regalos que recibimos de Dios tienen una situación de divinidad, pero tienen una practicidad de lo más humano posible. Yo creo que bajo esta perspectiva, si nosotros nos ponemos a pensar en todo lo que tenemos, vamos, en los dones que tenemos, en cómo Dios pensó en nuestra vida, en el lugar donde vivimos, a todo le podemos encontrar estas dos vertientes, porque para Dios no está separado lo espiritual de lo material. O sea, piensa, tienes papás, tus papás es la imagen de Dios encarnada, así como Dios es nuestro Padre, pero tiene la utilidad de los papás que te educan y te enseñan. Tienes profesores, tiene la proyección divina de aquel que enseña, que transmite conocimientos, ideas, de que cultiva la mente y el espíritu, pero tiene la practicidad de que te da conocimientos útiles para vivir en la vida. Y todo, inclusive lo material al revés. Tienes el agua que te sirve para vivir, que te sirve para beber, pero tiene la trascendencia espiritual de entender que es como el agua que da la vida, en la que eres bautizado, en la que se bendice y todas las cosas, visto desde esta óptica, es como dos caras de la misma moneda. Vivimos en un mundo totalmente material, pero profundamente espiritual.
Por eso, ay, fascinante seguir entendiendo la Sagrada Escritura en estos pequeños detalles de cómo Dios te da bendiciones, pero las bendiciones no se quedan solamente en algo espiritual, sino que al final son cosas útiles, profundamente humanas. Platíquenme ustedes, platíquenme, ¿ya habían ustedes pensado a lo mejor en alguno de estos aspectos? ¿Ustedes tienen algún don que sea profundamente espiritual, pero que de fondo también sea encarnadamente humano? Bueno, pues espero que el 6 de enero lleven el zapato a sus padrinos, a sus abuelos y que los santos reyes, porque espero que se hayan portado bien, pues les traigan regalos muy bonitos. Nos vemos a la próxima. Bueno, inscríbanse al canal, eso me sirve para seguirlo haciendo. Estoy haciendo en el Facebook que se llama Conversatorio, por ahí le dan a seguir. También estoy subiéndolo al TikTok. En el TikTok me encuentran como Padre Sergio Abel o en el YouTube. En el YouTube también me encuentran como, creo que ahí se llama Ser Padre. Pero bueno, aquí espero sus comentarios. Nos vemos en la próxima.